días, buenas tardes y buenas noches a todo Bolivia y al mundo que nos ven en esta transmisión. A todos los profesionales, empresarios, docentes y estudiantes que participan en la jornada, que nos trae una fascinante temática junto a un profesional de primer nivel, que nos enseñará a realizar, aunque no lo crean, un plan de marketing digital en una sola página. Pero este documento contiene lineamientos necesarios para alcanzar objetivos en este tiempo tan complicado como el que se nos presenta a raíz de la pandemia. Es así que, para iniciar nuestra jornada, quiero presentar a un especialista en el tema, experto en management, trabajó en advisory en temas de marketing digital, startups, fintech, e-commerce, es mentor y coach en transformación digital y da cátedra en las universidades más importantes de Argentina. Con ustedes, el MBA licenciado Iván Aliendre. Bienvenido y buenas tardes y buenas noches. El micrófono es todo suyo. Adelante, Iván. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Me siento muy contento y es un placer el poder en este momento estar, se podría decir, desarrollando esta masterclass para un selecto grupo. En realidad se trata de gente que tiene algo que ver con la Cámara Nacional de Comercio. El tema que hoy es comenzar a hablar de algo que es importante, el plan de marketing. ¿Cuándo es necesario armar un plan de marketing? La gente piensa de que entre diciembre y enero es el momento más adecuado para la apertura de lo que es un plan de marketing, pero no es así, porque en realidad podemos armar un plan de marketing en cualquier momento. Y ese es uno de los elementos fundamentales cuando nosotros estamos empezando a desarrollar lo que significa el plan. Entonces, la primera pregunta que normalmente la gente se hace es, ¿cuándo debo hacer un plan? La respuesta es en cualquier momento, cuando tú más lo necesites, cuando más sea, digamos, el momento oportuno o cuando se presente, digamos, la disyuntiva en saber qué estás haciendo, qué no vas a hacer, cómo vas a organizarte, cómo vas a continuar con todo lo demás. Así que por eso es vital que te vayas un poco, se podría decir, acostumbrando al tema de que el plan de marketing lo puedes armar en cualquier momento. La segunda pregunta es, ¿tengo que hacer un plan de marketing para 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años? Bueno, ahí viene, digamos, uno de los problemas fundamentales. Es que anteriormente siempre hacíamos los planes de marketing para 1 año. Hoy, después de la pandemia, es prácticamente imposible que nosotros hagamos un plan a 1 año. Lo recomendable, concretamente, son 6 meses. Como consecuencia, obviamente, eso va a depender muchísimo de qué estás haciendo. Y la tercera pregunta que normalmente me hacen cuando estamos hablando de plan de marketing ¿es caro? Porque finalmente todo es caro. Todo implica dinero, todo implica hacer... Bueno, eso va a depender concretamente de lo que significan tus objetivos, qué quieres alcanzar, cuántos medios deseas incorporar y cómo va a ser concretamente todo el desarrollo que empieces a tener cuando estés cuando estés empezando digamos, a concretar tu plan. Como consecuencia, lo que nosotros podemos ver es que lamentablemente el plan de marketing ha sido visto como algo obsoleto, que ya no sirve, que ya no es practicable, que no sirve para las circunstancias actuales, etcétera, etcétera. Y hoy lo que vamos a ver es todo lo contrario, que un plan de marketing justamente lo que pretende hacer es empezar a desarrollar una actividad que es necesaria para poder empezar a no solamente tener en cuenta lo que uno tiene como objetivos, sino también qué es lo que vamos a establecer como pautas para concretar lo que se podría decir el destino o el lugar al que queremos llegar. Entonces, vamos a comenzar ya la clase. Veo de que ya hay bastantes participantes porque estaba haciendo un poco de tiempo, porque es obvio, siempre al principio la gente tarda. Pero tomando en cuenta todo eso, vamos a ver ahora específicamente, ya entrando en tema, cómo se desarrolla un plan de marketing. Esto, por si acaso, es
parte de lo que vendría a ser el curso que comenzamos la próxima semana de lo que es el plan de marketing, donde veremos ya totalmente a profundidad cómo se elabora el plan, cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias puntuales. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos con el tema. Lo primero que tenemos que situarnos es en la realidad boliviana. Y en esta realidad lo que nosotros vemos es que tenemos un empleo formal y un empleo informal. Según las estadísticas del CETLA, en base al INE y la Organización Internacional del Trabajo, el año 2020, la proporción de empleo formal e informal era de 80% el empleo informal y 20% el formal. El 21, en plena pandemia, obviamente eso disminuyó bastante, es decir, el empleo formal a un 15% y subió el empleo informal a un 85%. Este año todavía no hay estadísticas, pero sí hay una proyección de que se ha de mantener entre el 81% y el 20%. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado lo que ocurre es que la mayor parte de la gente que se encuentra en Bolivia tiene un empleo no necesariamente formal. ¿Y por quién está, digamos, conformada todo ese universo de empleo informal? Bueno, también es llamado empleo encubierto, y es el empleo en negro, porque obviamente no es formal. Hay muchas personas que se llaman en negro simplemente porque no tienen un contrato específico, porque no tienen un desarrollo concreto, y por eso es que no están registrados formalmente. Tampoco el INE los tiene registrados. Entonces, a eso se llama empleo en negro. Por otro lado, los autoempleados, que son normalmente los profesionales, llamemos a estos dentistas, médicos, abogados, los propios administradores de empresas, etcétera, que en muchos de los casos son freelancers o que tienen contratos específicos, tienen obviamente este gran sector de autoempleo. También estamos hablando de los trabajadores independientes, es decir, este es un gran, digamos, rubro de lo que podemos hablar. Son albañiles, carpinteros, transportistas, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos y prácticamente en toda Bolivia lo que significan los comerciantes, y finalmente los emprendedores. En otras palabras, este empleo no formal está constituido por diferentes categorías, por diferentes profesiones, por diferentes actividades. Y nos lleva concretamente a un punto fundamental: ¿cómo sobreviven? Muchos de ellos tienen empresitas pequeñas. No necesariamente todos son emprendedores, específicamente en Bolivia. Por ejemplo, las startups que se tienen en otros países, aquí son muy pocas. Y tenemos, digamos, poco desarrollo de lo que es eso. Lo que vemos concretamente es que de alguna manera esos autoempleados, esos trabajadores independientes, se han constituido en pymes, pequeñas y medianas empresas, que en algún momento van a establecer también empleo, ya sea empleo encubierto o empleo informal, y que van a tener la necesidad de poder empezar a trabajar profesionalmente. ¿Para qué? Para vender sus productos y sus servicios. Tan simple como eso. Pero hay una estadística adicional en todo esto. Y es que Michael Gerber, en su libro The Hermit, decía: muchos propietarios de pequeñas empresas caen en la trampa. Pasan de trabajar para un jefe idiota a convertirse en un jefe idiota. Muy duro el pensamiento. Pero ¿por qué lo decía? ¿Cuál es la razón fundamental? Y es que 7 de cada 10 emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. O sea, que, en otras palabras,
de muchas de estas empresitas, pequeñas, medianas, etcétera, que se van presentando como emprendimientos, como pequeñas y medianas empresas, al final de los 5 años van a fracasar. Es más, durante el periodo de la pandemia, este número ha subido sustancialmente, o sea, los fracasos han subido a 8 de cada 10 emprendimientos. Por diferentes razones, ¿no? O sea, por temas que ya son conocidos por todos ustedes. Entonces, obviamente, esto nos lleva a pensar de que tienen que haber razones para poder empezar a ver qué sucede realmente con las pequeñas y medianas empresas, qué pasa con los famosos emprendimientos y qué sucede específicamente en todo este mundo. Y la verdad es que después de muchos años en Latinoamérica, porque esta es una estadística latinoamericana, la mayor parte de los fracasos se deben a temas financieros. Aquí habría que hacer lo que se llama unas comillas. ¿Por qué? Porque no hay educación financiera y es una de las cosas que más se necesita. Hay muy poca preparación en el tema de finanzas y a veces, obviamente, los emprendimientos no solamente fracasan por falta de capital de trabajo, sino por mal manejo, no solamente de la parte financiera, sino también de sus activos. Entonces, esa es la primera causa. La segunda causa es el tema organizacional. Es decir, en otras palabras, los emprendimientos, los emprendedores no saben lo que es gestión. Y ese es otro de los grandes problemas. Hay un mito acerca de la gestión. Se piensa que al introducir gestión se está cometiendo el peor de los errores, y es burocratizar la empresa. No es así. La gestión te va a ayudar a poder trabajar adecuadamente, a manejar adecuadamente todo lo que significa tus recursos humanos, tus recursos financieros, tus recursos tecnológicos, ver el entorno, tener la gente apropiada, etcétera, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales, la gestión. Y dentro de la gestión ahora está el tema digital, que hay una transformación digital. Y esta transformación digital está, se podría decir, influyendo en la mayor parte de las empresas. Entonces, hay que tener cuidado con todo lo que significa el desarrollo específicamente de cada uno de estos temas. Entonces, si tenemos este espectro, que es bastante difícil, complicado, que no tenemos la suficiente capacidad para poder manejar, nos encontramos con un tercer elemento dentro de los fracasos, y es que el marketing. El marketing es otro de los problemas fundamentales. ¿Por qué? Porque no sabemos manejarlo, porque no sabemos usarlo, porque no tenemos las herramientas y no tenemos la capacitación para poder hacerlo. Luego, obviamente, dentro de este espectro están otros elementos como son concretamente la capacitación de los recursos humanos, el entorno y toda la parte operativa. Pero fíjense que el marketing se constituye obviamente en uno de los elementos más importantes para el fracaso de las pymes y de los emprendimientos. Entonces, por esta razón, al estar hablando con la Cámara Nacional de Comercio, decidimos saber, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a todo este grupo de pymes para poder salir? Siendo que, la Cámara tiene bastante capacitación en tema organizacional, financiero, de recursos, también en toda la parte operativa, y por eso estamos reforzando ahora concretamente el tema de mercadeo o marketing, para poder empezar a trabajar adecuadamente y que no estés dentro de esa estadística tan fea de que cada 10 emprendimientos, 7 van a fracasar. Entonces, entremos en tema ya directamente. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Habíamos dicho de que en este caso el marketing es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Por una simple razón. Ustedes pónganse a pensar. Los pilotos, los doctores y otros profesionales, por ejemplo, cuando en un momento determinado tienen que hacer un plan de vuelo,
¿Qué tienen que considerar? O sea, no agarran y salen, digamos, con el avión, no importa, a batallar contra lo que venga. No, ellos tienen que calcular el viento, tienen que calcular si va a haber tormentas, absolutamente todo. O sea, siguen un plan. Lo mismo, digamos, de la parte de salud, etcétera. Siguen un plan. Y eso es fundamental cuando nosotros empezamos a desarrollar este tipo de concepto. Sin un plan no se puede hacer absolutamente nada. Como consecuencia, los negocios requieren estándares altos, pero no tienen un plan. Se improvisa todo el tiempo. Los dueños de negocios pequeños, que son emprendedores, comerciantes, creen que no es necesario hacer un plan. Y ahí está el principal error, porque el marketing es una forma de apalancamiento. No tienen un sistema, solamente se orientan, digamos, a la forma tradicional de presentar un producto o servicio y anunciarlo. Pero eso no es marketing, eso no es un sistema. Lamentablemente, esa es una forma tradicional de ver este negocio que lo único que te va a llevar es a que a veces te hundas, porque dependiendo de las circunstancias, cuando no tienes un sistema, obviamente no tienes la posibilidad de poder seguir adelante. Ahí viene una regla fundamental, que es la 80-20 de Pareto, que nos dice algo fundamental en este tema, que el 20% es un plan que te va a dar un 80% de resultados. Caso contrario, no vas a tener ningún input ni ninguna salida. Entonces, el 20% es el plan y el 80% son los resultados. Hoy también es importante tomar en cuenta temas fundamentales como ser la innovación y entender qué es la disrupción, la creatividad y todo esto. ¿Por qué? Porque hoy el mundo nos exige ser creativos. Innovación significa que de un servicio o un producto tú le des algo mejorado o que mejores de alguna forma, ya sea tecnológicamente o en el desarrollo de alguna de las variables, lo que significa tu actual servicio. Pero disrupción es presentar algo totalmente diferente. Me voy a algunos ejemplos que son re fáciles de entender y que seguramente los has visto en algunos videos, ¿no? O sea, para poder entrar en un mercado se necesita ser creativo. Eso es sí o sí. Pero, ¿qué significa innovar? O sea, innovar significa que tú hagas mejoras. Por ejemplo, los celulares cada vez van mejorando en cámaras, van mejorando en funcionalidades, van mejorando en comunicación, en memoria, etcétera, etcétera, ¿no ve? Eso es innovación. Pero, ¿qué es disrupción? Disrupción es entrar en un mercado con algo totalmente diferente que tú ni te lo esperabas. O sea, ahí están los famosos casos, concretamente, de, por ejemplo, Uber, que no era una empresa de taxis, no lo es, no tiene propiedad sobre ningún auto, pero con una aplicación une a los usuarios con los dueños de las unidades. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los taxistas, radiotaxis, etcétera, nunca se esperaron de que venga, digamos, una cosa tan diferente y además de una competencia que ni siquiera estaban planificando, ¿verdad? Eso es disrupción. Entonces, hoy en día nos vemos obligados todo el tiempo, primero, a prepararnos, digamos que es algo natural, a tener un Uber dentro de nuestros propios negocios, que te vengan con algo totalmente diferente, de paso que es una competencia que ni la esperabas y que está presente permanentemente, digamos, en todo el desarrollo de lo que tú estabas queriendo hacer. Y finalmente el tema de la innovación, o sea, para poder ser innovativo hay un famoso término, pensar fuera de la caja. Tienes que salir de los parámetros y tienes que incorporar todos los elementos. Entonces, muchas de las empresas
las pymes y los emprendedores fracasan porque no toman en cuenta la innovación y la disrupción. Y aquí viene un elemento fundamental. El marketing promueve la creatividad, promueve la innovación y promueve la disrupción. ¿Por qué? Porque el cliente hoy ya no es lineal. O sea, el cliente hoy es exigente y el cliente hoy se actualiza. Como consecuencia, es sumamente difícil que tú, en momento determinado, puedas establecer una relación que te permita decir, sí, yo conozco, digamos, a mis clientes, ya sé. No, todo el tiempo los clientes están cambiando. Hace algunos años, cuando todavía daba clases en Bolivia, muchos de mis alumnos se van a acordar de estos conceptos que manejaba. Hablaba de los camaguros, es decir, que los clientes son como los camaguros. ¿Qué es un camaguro? Es mitad camaleón y mitad canguro. ¿Cómo es eso? Y eso se debe también a un libro, ¿no?, que se llama Los Camaguros, así tal cual. En ese libro manifestaba que los clientes, hace 20 años más o menos, ya no eran fieles, cambiaban todo el tiempo de marcas, no tenían una lealtad bajo ninguna circunstancia de ninguna marca y que se iban básicamente a cualquier marca que les ofrecía una mejor promoción. A eso también se llama un brand switcher. Eso fue hace 20 años. Hace 10 años aproximadamente, los clientes fueron cambiando. Ya no solamente eran camaguros, sino que también eran prosumers. Es decir, que gracias a lo que significa la web 2.0, el cliente sabe más de tu producto que tu vendedor. Porque entra las características descritas por el fabricante y te puede dar clases. Eso se llama un prosumer. Entonces, obviamente, las cosas fueron cambiando, porque los vendedores tuvieron que empezar a trabajar en lo que se llama la venta consultiva, porque todas las características las encontrabas concretamente ya en línea, ¿no? Otro de los elementos fundamentales de la época de los prosumers fue que empezaron a abrir, a hacer los unboxings, ¿no? Y ellos mismos empezaron a evaluar, no, este producto es mejor que este, destapando he encontrado estos problemas, etc. Con lo que tú tienes la capacidad de ser un prosumer. Pero ahora, ¿qué pasa con los actuales clientes? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Discúlpense, se me seca mucho la garganta. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy se llaman prosumers. ¿Y qué es un prosumers? El cliente está exactamente como lo que dice aquí. Primero, no es lineal, o sea, compra en momento determinado desde un celular, puede comprar desde un puesto de venta o puede ser referido por una landing page, ¿no? Y además, antes teníamos un solo punto de venta, que era nuestro local. Ahora la persona puede comprar desde su celular, desde su tablet, desde su computador, desde una terminal, etc. Esos elementos han convertido a este cliente en una persona sumamente exigente. Porque cuando tú no estás preparado, ¿qué es lo que te van a decir? Y no te puedo pagar por otro sistema. ¿No tienes un sistema de pago? ¡Qué raro! ¿No aceptas tarjetas? ¡Qué mal! ¿No te puedo hacer una transferencia? ¿No te puedo pagar con un código QR? ¿Por qué no tienes todo eso? Es totalmente exigente. No solamente, porque antes pensábamos que el cliente era exigente solamente sobre el producto o servicio. Ahora ya no. Por eso es un prosumer. Porque ahora la persona, o sea, quiere que toda la empresa esté centrada en lo que él desea. Y ha de recurrir, y ha de irse, en otras palabras, a el negocio, la empresa, no importa si es una marca grande, transnacional, etc., que le dé más facilidades. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para mejorar la relación? Para que ese prosumer se convierta concretamente en alguien que te posibilite
hacer que te compre? ¿Le estás facilitando los medios o estás entorpeciendo? Hace muchos años criticaba, digamos, a las empresas que agarraban y decían, o incluso, digamos, a las tienditas que decían, no me toque por favor el producto, se ensucia. Te decían de esa manera, por favor no me lo toque, ¿no? Que era una forma de hacer ahuyentar a los clientes. Pero hoy, si tú no tienes y no le facilitas todos los medios, entonces lo que ocurre es que esa persona exactamente estás haciendo lo mismo. Pero no solamente en los sistemas de pago. La gente después de la pandemia se ha digitalizado cualquier cantidad. Pero tú estás volviendo a las antiguas usanzas. Estás desechando, por ejemplo, lo que es el delivery, los sistemas de distribución. ¿Por qué no se lo mandas a su casa? No, porque es muy caro. Porque no lo incluyes dentro de tu presupuesto. No, porque si no tendría que encarecer el producto y todos lo están vendiendo a 2 pesos. Ahí viene, digamos, uno de los principales problemas. El cliente es exigente y se actualiza. Otro tema fundamental. ¿En qué redes estás presente? Tú sabes que en este momento tú puedes publicar tu producto en el marketplace de Facebook y es gratis. En Instagram también es gratis. Y finalmente, si tú tienes una lista de clientes, también puedes vender por Facebook, mejor dicho, por WhatsApp o por cualquier otra área. Entonces, hoy, este cliente es muy difícil de complacer. Los YOSUMers se han constituido prácticamente en un nuevo fenómeno. Obviamente, para esto necesitas herramientas del marketing. Y hoy el marketing se ha vuelto muy complicado. Porque estamos hablando de marketing digital, de publicidad digital, de agile marketing, estamos hablando de MarTech y estamos hablando de e-commerce. Además, estamos hoy planteándonos nuevos conceptos como son el digital commerce, estamos hablando de nuevos conceptos como ser el fulfillment y otros que, bueno, muy pronto los vamos a ver porque con la Cámara estamos organizando cursos para poder, digamos, desarrollar cada uno de estos conceptos en cursos especiales para que tú puedas poco a poco integrar y ponerte al día. Pero si es tan difícil en momento determinado, ¿qué es lo que puedo hacer o qué puedo yo constituir para que esto no me sea tan complicado? Bueno, empezar a pensar de que el marketing hoy en día tiene diferentes elementos, como ser, por ejemplo, toda la parte de analítica, toda la parte de inteligencia artificial, big data, blockchain, todo lo que significa la realidad virtual, todo lo que es el Internet of Things, lo que les estoy hablando del omnichannel, donde tiene que ser multipunto, ¿no? El propio Agile Marketing, y una de las formas de poder trabajar es a través del Scrum Band, todo lo que es el Content Marketing y el manejo de los CMS, que es el Content Management Systems, para poder hacer tus landing pages, para hacer tu web y todo lo demás. El fenómeno de las ad tech y los funnels, que son fundamentales para cuando tú tienes que hacer una estrategia como la que vamos a ver. Y todo el mundo del automation marketing, ¿para qué? Para que todo esto esté centrado en ese YOSUMer, porque tienes que manejar el Customer Experience o la experiencia del cliente a través de los sistemas de UX y DX. Entonces, por lo tanto, tienes que abrir tus conocimientos. No es tan simple, obviamente, pero tampoco es tan complicado. Tampoco es un fenómeno que te va, digamos, te va a romper la vida, digamos. Entonces, ¿cómo llego al cliente? Ahí viene lo más importante. ¿Cuáles son los elementos que me permiten llegar adecuadamente al cliente? Tras ver todos estos puntos, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer y ver específicamente es cómo llegamos a ese cliente, qué hacemos con ese cliente, cómo empezamos a trabajar con el cliente. Bueno, y ahí viene el principal punto. Después de ver todo esto, te das cuenta de que necesitas un plan.
que de alguna manera, no importa si tienes todos esos conocimientos, que lo vamos a ver en diferentes cursos que vamos a armar con la cámara. Pero tú lo que tienes que empezar a trabajar primero es en un plan. Por eso este curso tiene que ver con lo que significa el primero de estos elementos, que es hablar de un plan. Y al final, este tipo de planes lo que nos lleva específicamente es a realizar una planificación acorde a tus objetivos, acorde a lo que tú puedes hacer y acorde en un momento determinado a lo que te pueda llevar como conclusión de lo que quieres hacer. Como consecuencia, lo que necesitas es un marco de referencia que te ayude a pensar estratégicamente en qué, en publicidad, promoción, relaciones públicas, ventas y todo lo que necesitas sin llegar mucho a la jerga de marketing. Y obviamente ese marco de referencia es un plan, pero no estos antiguos planes que eran unos marmotretos. Es decir, estos antiguos planes en momento determinado significaban, por ejemplo, varios anillados, porque además yo mismo, en momento determinado, para quienes fueron mis alumnos hace 20 años atrás, también daba cursos de cómo armar un plan de marketing. Y obviamente, si no eran 60 páginas, no era un plan, lo cual hoy es una falacia y no sirve. Hoy podemos hacer un plan de marketing en una sola hoja. Y hoy se los voy a resumir muy cortito para que ustedes se den cuenta que sí es posible armar, que sí es posible empezar a trabajar con este concepto y sí es posible empezar a tener este tipo de elementos. Entonces, el plan de marketing obviamente implica varias cosas. Y en esto hay que ser muy honestos. En realidad, el plan de marketing se arma en base a algo que se llama el Customer Journey Map. Hay varias plantillas, es decir, yo trabajo, por ejemplo, con una serie de 4 plantillas, pero va a depender muchísimo, obviamente, del tipo de producto, del tipo de empresa, del tipo de rubro que vas a tener o que en momento determinado vas a desarrollar. Estas, se podría decir, plantillas van a depender muchísimo de los diferentes elementos que vayas manejando, porque no es todo lo mismo y además no es lo mismo una pequeña empresa de una mediana empresa de una gran empresa. Y eso es lo principal que hay que tomar en cuenta. Como consecuencia, por ejemplo, ahí les estoy mostrando algunos ejemplos de algunas de las plantillas, ¿no?, que nos presenta, digamos, el estado deseado, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos como recursos, cuál es la estrategia, cuál es nuestro target de audiencia, los mensajes, las tácticas, cómo manejamos a los leads y la conversión. Por otro lado, también hay otro plan de otro autor que nos dice hay que dividir el año en 4 Qs, y según eso hay que dividirlo en acciones, en campañas, en estrategias y en KPIs, que son los Key Performance Indicators, esos son los KPIs para el monitoreo, ¿no? Pero hay que diferenciar, como les decía, para poder aplicar estas, y hay varias, digamos, de estas hojitas que vienen a hacer el plan de marketing en una sola hoja, hay que ver la diferencia entre las pequeñas empresas de las grandes empresas. Entonces, lo primero que tú tienes que ubicarte es si eres parte de ese 80% de pymes y emprendimientos o si eres parte del 20% de las grandes empresas. Entonces, ahí tus prioridades de marketing, no trates de hacer un plan de marketing en una hoja para una empresa grande, no es lo mismo que para una empresa pequeña o mediana. Una empresa grande, por ejemplo, sus objetivos son complacer a la junta directiva, apaciguar a los accionistas, satisfacer los prejuicios de los superiores, satisfacer las ideas preconcebidas de los clientes existentes, ganar premios publicitarios y creativos, obtener la aceptación de varios comités y partes interesadas y la obtención de ganancias. En una pequeña empresa tenemos un solo objetivo, obtención de ganancias. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces, la cosa es totalmente diferente. Por lo tanto, hay una metodología, y este es uno de los temas que, obviamente, este es un libro argentino, de justamente 2 amigos muy queridos, que son Jonathan Lloyd y Jonathan Baldovino,
que establecen que la base para poder hacer, digamos, un plan es considerar lo que significa el modelo circular del marketing, no solamente digital, sino también analógico. Por eso es que es un círculo, ¿no? Donde hay que tomar en cuenta lo que es la generación de la demanda, la atención de la demanda y el relacionamiento a través de la tecnología. Porque hoy la tecnología lo es todo. Es decir, también la parte tradicional y analógica hoy tiene que pasar por el tema tecnológico. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de KPIs, lo que hablamos es de que el costo por lead, que es el CPL, es el elemento fundamental para la conversión de leads. El CBR, que es el Conversion Rate, es fundamental para lo que significa concretamente cuando nosotros ya estamos cómo hacer para convertir, para realizar ya la venta. Y el Net Promoter Score, que es el NPS, es para el relacionamiento. Este libro lo vamos a ver dentro del curso. Es más, para las personas que se inscriban en el curso, este libro va a ser uno de los plus, porque se los vamos a regalar en un ebook para que lo puedan leer y para que puedan ver concretamente todos los conceptos modernos o que estamos manejando en Latinoamérica acerca de lo que es el tema de marketing. Entonces, al final, lo que nos interesa es convertir esos viejos, digamos, elementos como ser los prospectos en frío, volverlos clientes y en realidad llevarlos, si es posible, a que sean fans, ¿no? Unos fans muy rabiosos. Para eso tenemos que hacer, obviamente, tenemos que hacer algunos pasos que son importantes, que son toda la parte de, primero, el mercado. Hay que tener un segmento de mercado, tenemos que utilizar un mensaje, tenemos que utilizar los medios adecuados para formar el embudo, ¿no? Desde atraer, capturar, nutrir, convertir, darles una máxima experiencia, hablar de lo que es el lifetime value o un valor para toda la vida y obtener referidos. A esto es lo que nosotros llamamos el front-end sales y el back-end sales, ¿no? O sea, en otras palabras, sería la parte delantera de las ventas y la parte trasera de las ventas. Entonces, esto obviamente va a suceder con el famoso funnel, ¿no? El marketing funnel, donde tenemos el TOFU, BOFU y MOFU, que vamos a establecerlo dentro del curso con todos sus elementos y cómo se maneja. Y también en el curso vamos a hablar de algunas estrategias específicas de cómo invertir y cómo en realidad podemos empezar por el BOFU y no por el TOFU, dependiendo si eres una pequeña o una gran empresa. Esa es la gran diferencia, que uno puede invertir la pirámide y puede invertir el funnel, o sea, el embudo de ventas o el embudo de marketing a través de diferentes estrategias. Y esto nos lleva a que tenemos que tomar en cuenta el ecosistema digital más nuestro ecosistema tradicional o el outbound que llamamos, ¿no? Donde tenemos los medios ganados, los medios pagos y los medios propios para poder trabajar adecuadamente. Eso más, y esto es importantísimo, el ecosistema de profesionales de marketing. Mucha gente piensa de que esto del tema específicamente de lo que viene a ser la parte de marketing es simplemente tener un publicista o alguien que sepa algo de Facebook o que esté metido todo el día en Instagram, y eso automáticamente lo convierte en un excelente prospecto para encargarse de marketing. Y no es así. Hay diferentes especializaciones. Ojo, eso no significa que vayas a contratar a todas estas personas, sino que en momento determinado esas funciones tienen que estar presentes. El Social Media Manager es el que se encarga concretamente del manejo y la planificación de todo lo que son las redes sociales. El marketero normalmente es el que hace las estrategias y las tácticas de marketing, tanto analógicas como también digitales.
El creativo, estamos hablando tanto de creatividad, nos lleva, digamos, a desarrollar campañas creativas que te diferencien, porque ya les digo, o sea, el marketing es un apalancamiento. El community manager, que es el encargado justamente, a diferencia del social media manager, que es el que planifica, el community manager es el que está delante de la computadora y dentro de las redes sociales y está contestando y dando información y dando los links y dando todo para que pueda la persona interesada llegar hasta las ventas. Su objetivo es conducirlo a eso. Y obviamente el community manager hoy en día es la persona más importante dentro de lo que significa el marketing. El diseño UX de X, donde debemos recordar que tienen que haber solamente 3 clics para llegar al lugar adecuado, no más de 3 clics. O sea que en otras palabras hay que contar la cantidad de clics que hace la persona para llegar al mensaje. Entonces, mucha gente piensa, por ejemplo, no, primero debería ir a ver mi web. Olvídate, ahí ya tienes uno. Después la persona empieza a buscar y no encuentra directamente dónde se encuentra lo que tú estabas queriendo mostrarle. Y hace clic en el lugar, ya lo perdiste. Y eso se llama abandono. Incluso hay estadísticas sobre el abandono. Lo mismo, digamos, en un momento determinado, si no tienes una usabilidad dentro de tu propia página web, estás perdiendo el tiempo. Ahora, no tengo una página web. Directamente tengo una fanpage o tengo un perfil dentro de lo que es Instagram y nada más. Es otro de los problemas. ¿Por qué? Porque suele suceder que en momento determinado tú necesitas, o sea, poner una publicidad y por ahí se te entró un hacker y por culpa del hacker te cerraron. O por culpa de que algo no opinaste o no hiciste acorde a lo que te dice Facebook y sus reglas, te cierran la cuenta. Luego, quejarse al río. Nadie te escucha. Te clausuraron la cuenta y pare de contar. Eso no pasa cuando tú tienes una propia página web. Pero todas estas cosas tienen que estar unidas a lo que significa el diseño UX de X. No voy a entrar en mucho detalle, aunque me encanta hablar de todos estos temas, ¿no? El redactor o copywriter, porque no es lo mismo escribir una carta, no es lo mismo escribir un libro, no es lo mismo ser un periodista que ser un copywriter. ¿Qué es un copywriter? Es alguien que con creatividad y comunicación persuasiva va a llevar a que haga clic en algo. El call to action. Y eso no solamente es digital, sino que también lo puedes hacer en un panfleto, donde en un panfleto tú agarres y tengas un titular que te lleve a ver. Obviamente, como estoy diciendo, todo esto tiene que estar ahí, la dirección de la red, la dirección de la web o cualquier otra cosa, o tu WhatsApp, para que la persona se anote y después, mediante celular, te siga. Esa es la única manera de poder unir lo que es análogo con todos los demás elementos. El SEO, el Search Engine Optimization, y el SEM, que es toda la parte de las palabras claves que tienes que utilizar, incluso para la parte de redacción. El planificador de eventos, hoy es todo eventos, hoy puedes hacer eventos digitales, hoy puedes hacer estos webinars, en un momento determinado estas masterclass, puedes hacer presentación de tus productos. Zoom está abierto y hasta un momento determinado es bastante económico, y si no lo puedes hacer por Zoom, lo puedes hacer por otros medios. O sea, no necesariamente cuando estamos hablando de todo esto, es todo pago, pero sí necesita un planificador de eventos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo organizarlos, porque eso lleva, y además eso, si tú después publicas en YouTube, tienes la posibilidad de que otra persona haga referencia a ese sitio de YouTube, a ese video que hiciste del evento. El cuidado al cliente es fundamental, eso no tengo ni que explicártelo. El growth hacker, ¿qué hace el growth hacker? El growth hacker ve las maneras de poder hacer crecer tu audiencia, tus fans, tus clics,
la conquista de lo que significa los suscriptores, etcétera, de la manera más acelerada posible. Él tiene que ver cuáles son las palabras claves, cuáles son los tipos de titulares que están impactando, qué hacen medios parecidos, etcétera. La analítica. Tienes que analizar todo esto. Antes no había estadísticas, hoy tienes miles de estadísticas. Por ejemplo, una de las estadísticas que yo he sacado de solamente lo que hemos hecho este curso con la cámara, es que la mayor parte de ustedes, es decir, un 70% de ustedes, nos ha consultado mediante ¿qué? Celular. Por lo tanto, cada vez el celular tiene mayor importancia. Entonces, eso es una analítica. Ahora, ¿cuántos de ustedes han hecho clic dónde, en qué lugar de la landing page, qué les ha parecido, si han hecho el scroll, si no han hecho el scroll? Todo eso es analítica. Y finalmente el trafficker, que es la persona que se encarga de hacer los planes de medios. ¿Dónde vas a hacer la publicidad? ¿En Facebook? ¿Vas a hacer en YouTube? ¿Vas a hacer en Google? ¿Vas a hacer en Instagram? ¿O vas a utilizar otro medio? ¿O vas a utilizar tu propio medio? Entonces, estos, como les digo, profesionales del marketing, son fundamentales. Ahora, tú me dirás, pero entonces necesito un equipo re grande. No necesariamente. Las funciones y saber qué es lo que tienes que hacer es lo importante. Sí vas a necesitar una persona que, digamos, se encargue de eso. Y eso me recuerda a muchos, no sé si todos han visto un video, pero mandamos un videíto diciendo, mira, si tú te dedicas a ser el telefonista, a fabricar, a subir las gradas del último piso para traer la mercadería y llevarlo hasta la moto, y si de paso estás controlando las redes, es imposible que tengas un plan. De alguna manera, lo que vas a tener que hacer es, puede ser freelancer, puede ser una persona que se especialice, pero vas a necesitar a alguien que se encargue concretamente de todo esto. Ahora, tú eres el indicado para hacer el plan, pero vas a tener que contratar a alguien para que por lo menos haga alguna de estas actividades. Lo primero que necesitas es un community manager. Es lo primero que necesitas. Bueno, pero vayámonos a nuestro concepto de blended. Entonces, hoy necesitamos un mercado, un objetivo, necesitamos una planificación blended. ¿Qué significa blended? Posiblemente aquí no se entiende muy bien el término blended, pero donde vivo, que es en la Argentina, se entiende muy bien porque tomamos vino. Me incluyo, por eso. Me incluyo. Y en el vino a veces vienen los vinos blended. ¿Qué significan los vinos blended? Significa que tiene lo mejor, por ejemplo, o sea, de dos vinos que van a empoderar el sabor o que van a empoderar la fragancia o que van a empoderar, o sea, una serie de cosas, o sea, la van a hacer más poderosa. Y, por ejemplo, si pues, hablando, digamos, de algunos varietales muy simples, ¿no? Ya sé que aquí mucho de vino no puedo hablar, pero es el mejor ejemplo. Por ejemplo, si te gusta un Cabernet Sauvignon y de pronto, o sea, tú encuentras que, digamos, el Cabernet Sauvignon tiene cierta fragancia, color, etcétera, y te gusta. Pero de pronto pruebas un Malbec. El Malbec es más áspero, es mucho más profundo en sabor y tiene, digamos, otra serie de elementos. Blended significa que unes en un porcentaje adecuado estos dos vinos, que te da un tercer vino que tiene las características de alguno de estos dos, que no elimina necesariamente al otro, pero que lo potencia. Eso significa blended. Entonces, el marketing hoy tiene que ser 360 grados, no solamente digital, porque aún funciona la televisión, aún funciona la radio, aún funcionan los volantes, aún funciona la publicidad gráfica. Entonces, hay que desarrollar una estrategia. Obviamente, lo primero que tienes que tener un objetivo, un presupuesto, una geolocalización y un target. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una web para que sea el depositario de todo. Tenemos que manejar las redes, tenemos que manejar aplicaciones, que eso también es importante. Tenemos que armar todo el diseño para que tenga una identidad corporativa.
Tenemos que unir a todo lo que significa BTL, lo que les decía, ¿no? Incluso un flyer, un display, cualquiera de esos. A eso tenemos que sumar los medios que se llaman ATL, que son los medios tradicionales, como ser la televisión, la radio y ese tipo de cosas. También el merchandising, que es fundamental. El email marketing, que funciona y funciona muy bien. Toda la parte de video y los eventos. Entonces, esto significa blend. ¿Cómo hacer eso? Bueno, ahí vamos ya entrando, digamos, en tema. El plan de marketing de una página de Alan Deep es un libro que ustedes deberían tenerlo, deberían ver la forma de poderlo conseguir. Lamentablemente no está. He ido por algunas librerías de Bolivia, no lo he encontrado, pero lo puedes comprar hoy día por Amazon o por otros medios. Y este libro realmente para mí es una de las guías más importantes, porque está muy orientado a lo que es Latinoamérica. Como consecuencia es sumamente interesante poder implementarlo. Ok, ¿qué es lo que tenemos en este plan de marketing de una sola hoja? Bueno, eso, una sola hoja. Y vamos a manejar ahí el concepto de antes, durante y después. Antes de lo que viene a ser concretamente la relación que tienes que hacer, cuáles son los elementos que tienes que preparar. Durante todo el desarrollo propiamente de la campaña. Y después, que significa posteriormente, que debes seguir haciendo para poder conseguir más clientes. Entonces es bien simple, ¿no? Es agarrar una hoja. Tú sabes jugar 3 en raya, ¿no? Bueno, es lo mismo, lo divides en 9 celdas, en cualquier hojita pones el antes, durante y el después, y entonces ahí tienes 3 actividades por cada uno de esos periodos. Vayamos a ver concretamente de qué se trata. La fase antes está ligada a lo que significa el prospecto. El prospecto tiene un objetivo dentro de esta fase, y es que conozcan, además indicarles el interés y resolver una problemática específica. Normalmente ahí hablamos de algo concreto, ¿no? Es decir, la gente por X o Z razones tiene dolor. Tienes que remediar el dolor. Tienes que darle el remedio al dolor. Luego, el durante, que es el manejo del lead. Lamentablemente, el término lead no tiene traducción al español. Lo van a traducir como prospecto, pero no, el prospecto es cuando tú tienes el primer impacto. El lead es cuando tú ya tienes los datos, pero todavía no es contacto. Contacto es cuando ya es cliente. Entonces, hay un tema, digamos, de que en español no se lo ha traducido todavía, ¿no? Pero además en el marketing utilizamos o permanentemente mantenemos los mismos nombres que en inglés, porque después cuando te juntas con alguien de Brasil, vas a encontrar la misma terminología, entonces sabes de qué estás hablando cuando hablas de leads. Cuando hablas con un francés, sabes lo que es un lead. Cuando hablas con un chino, sabes lo que es un lead. Y cuando hablas con un con un alemán, sabes lo que es un lead, ¿no? Entonces, en marketing es preferible dejar los términos en este anglicismo, que nos va a permitir entendernos con no solamente con otros lenguajes, sino con otros países también, ¿no? Entonces, durante significa haz que le gustes y te compren por primera vez. O sea, el lead es eso justamente, ¿no? Ya no es un prospecto, es un lead. Y después ya es un cliente. Entonces, haz que confíen en ti y te compren regularmente y además te recomienden. Entonces, ahí tenemos específicamente, digamos, lo que vendría a ser el cuadro y cómo se organizan estos cuadros, cuáles son los elementos fundamentales que vas a tener. Una cosa que para mí es importante, no solamente para mí, sino para la mayor parte de la gente que trabaja en marketing. Aquí no hay recetas. No existen las recetas. Esta puede ser una metodología, pero no es una receta. Tú puedes agarrar, puedes trabajar con esto, puedes empezar a desarrollar, puedes tener una serie de elementos adicionales, pero no tenemos recetas, no existen las recetas. Son simplemente consejos,
de qué podrías hacer, cómo podrías empezar a trabajar. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de esto es que tú tengas una hojita y en esa hojita, en vez de los mamotretos que antes tenías, en esa hojita poder empezar a poner las cosas que son fundamentales en cada uno de esos puntos. Y solo necesitas una hojita, nada más. Enseguida voy a, digamos, empezar a decirte cómo manejar esa hojita y cuáles son los elementos que incluyen, digamos, esa famosa hojita, que es el plan de marketing. Los vamos a desarrollar ahora. Obviamente, no los voy a desarrollar en profundidad porque para eso está el curso. Y en el curso les voy a enseñar todas las herramientas con ejemplos prácticos, además con ejemplos latinoamericanos, porque es otra de las cosas que habitualmente no hay, ¿no? Ejemplos latinoamericanos. Y les voy a decir incluso, obviamente no todos mis clientes me permiten, pero los que me permiten voy a contarles algunas experiencias que hemos tenido en cada uno de estos puntos. Entonces, el primer punto es la selección de tu mercado objetivo. Lo primero que tienes que aprender es que no puedes llegar a todos. No existe ese concepto, no hay para todos. Tienes que pensar específicamente en cuáles son tus objetivos y a quiénes quieres llegar, qué le gusta a esa gente a la que le quieres llegar, cuáles son sus problemas y frustraciones. Y hay una gran diferencia entre las pequeñas empresas y las grandes empresas, ¿no? No es lo mismo. Tienes estrategias diferentes. El segundo punto, es elaborar ese mensaje para un nicho de mercado ya concreto. Entonces, en el primer punto encontrabas tu nicho. En este segundo elemento encuentras lo que significa un atractivo amplio que les permita reunirse a estas personas para algo concreto. No es llegar a todos. Normalmente aquí hablamos del concepto tribu, ¿no? Pero no despóticamente, ¿no? Entonces ahí hay que leer al señor Godin, Seth Godin, que es uno de los actuales, se podría decir, gurús del marketing. Y este señor Seth Godin habla del concepto de tribu de una forma totalmente diferente. No estamos hablando de sectas, cosas por el estilo, ¿no? Sino que estamos hablando concretamente de tribus. El problema es que algunos vendehumos, porque ese es otro de los grandes problemas, hoy hay ciertos personajes que se han hecho en YouTube que uno piensa que son gurús del marketing, y no lo son, son vendehumos. Entonces, mucho cuidado también con YouTube y conseguir a cierto tipo de personas. Cuidado con los vendehumos, porque los vendehumos agarran de todo un poco, empiezan a juntar y creen sacar una sapiencia que te van a decir, sí, yo te enseño en un solo curso a volverte millonario. Eso es típico de un vendehumo. Cuidado con los vendehumos, ¿eh? En YouTube hay mucho vendehumo, lamentablemente. Entonces, este término, por ejemplo, de Seth Godin, que sí es un verdadero gurú del marketing y que no es ningún vendehumo, lo maneja de una forma diferente al que lo manejan algunos vendehumos. Entonces, bueno, volviendo al tema, elaboración de mensajes. Sí, hablando de mensaje casi me voy a otro lado. Resolviendo un problema específico, la elaboración del mensaje significa que tú tienes que resolver un mensaje. Entonces, ese mensaje debe ir concretamente ¿a qué? A resolver un problema específico, un dolor, algo concreto. Y obviamente el mensaje tiene que ser directo, fácil de entender. Tiene que estar relacionado a lo que significa su dolor o su problemática y tiene que tener una clara llamada a la atención. Así es como funciona adecuadamente lo que es la elaboración de mensaje. En el tercer punto, lo que tú tienes que hacer es alcanzar prospectos con medios publicitarios. Bueno, en este punto, en el curso vamos a explayarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los medios que son o que te permiten potenciarte para encontrar dónde están y cómo alcanzarlos, ¿no? A través de todos los sistemas, es decir, a través de la radio, la televisión, las redes sociales, etcétera, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, digamos, en este tercer punto, lo que significa el Customer Acquisition Cost, que viene a ser cuánto costó obtener un nuevo cliente, y el Customer Lifetime Value,
que es el ingreso por ventas futuras esperadas de lo que nosotros consideramos la vida eterna prácticamente, o el valor de vida que tiene el cliente. Entonces ahí vamos a hablar de que solo hay que invertir en campañas que den máximo valor, ¿no? Estableciendo estos dos tipos de variables o de KPIs que debemos empezar a trabajar. Ok, entonces el siguiente punto nos lleva concretamente a lo que viene a ser durante, o sea, el manejo del lead. Y ahí viene la captura de leads, la nutrición de leads y la conversión de leads, que es toda la parte media. Ahí, en ese punto, lo que nosotros vamos a establecer primero es la captura de los leads. Es decir, la gente no está lista, más de un 90%, no está lista para comprar. Es muy raro el que agarra y a la primera te compre. ¿Por qué? Porque tiene todavía un valor relevante. Entonces vas a tener que reforzar con blogs, con posts, con newsletters, con boletines, con reportes gratuitos, con cursos gratuitos o con webinars y una serie de cosas para que la información que vaya recibiendo permita que realmente tengas un contacto. Un contacto es cuando ya tú tienes no solamente su nombre y su email, sino ya sabes de quién se trata, cuando ya sabes cuáles son sus gustos, qué quiere, qué no quiere, etc. Ese recién es un contacto. Y obviamente ese es la persona, digamos, la que va a ser la que te va a comprar, y por lo tanto tú puedes orientarte a las ventas. Por lo tanto, en lo que significa a veces la captura del lead, no tienes que entrar a lo que significa tratar de vender a toda costa, ¿no? Tienes primero que entregar valor, establecer el camino para comunicarte en el futuro y que no te cierre. Porque es bien fácil. Si de pronto tú empiezas a mandarle una serie de cosas por WhatsApp, digamos, ¿no? En un momento determinado, que podría ser supuestamente el medio más adecuado, le mandas por WhatsApp, esa persona dice, pero yo no quiero esa información. Agarra y ¿qué hace? Te bloquea. Porque no era lo que estabas esperando, y tampoco no seas cargoso, ¿no? Tienes que darle cosas de interés, cosas que vayan con él, no simplemente llenarlo. No le mandes, o sea, no es con un momento determinado el famoso spam que había en el email, y que vos podías ser un spammer, te conseguías una base de datos en un momento determinado, y esa base de datos agarrabas y le mandabas todo, o sea, a toda la lista le mandabas mails, por si acaso, para que le llegue, ¿no? Eso no sirve, eso es spam. Pero hoy en día, si haces eso, por ejemplo, con WhatsApp, estás muerto, porque te bloquea. Nunca más puedes volver a ingresar. Incluso si esa persona después se vuelve tu cliente, ya estás bloqueado por WhatsApp. O sea que no hay forma de comunicarte. Ojo con ese tipo de estrategias que son en un momento determinado muy buenas, muy interesantes para algunos. Ojo, por ahí no te sirve. Entonces, mucho cuidado con el tema de lo que significa la captura de los leads. En este cuadrante tú tienes que colocar qué herramientas vas a utilizar para capturar los leads. Bueno, luego viene la nutrición del lead. O sea, es decir, ese lead tiene que tener, obviamente, un esquema que tienes que armar a nivel de marketing. ¿Qué es lo que vas a hacer diariamente, semanalmente y mensualmente? Si vas a manejar para eso, por ejemplo, campañas a través de landing pages, a través de email marketing, si vas a darle cursos a través de YouTube gratuitos, o vas a establecer un sistema, etcétera, etcétera. Esa información relevante hay que programarla, y además hay que nutrir al lead. No es mandar a todos. Depende en qué etapa del embudo de ventas se encuentre. Luego vamos a la conversión. Aquí ya el cliente está preparado. Entonces, la gente normalmente piensa de que todos decidimos por precio. Y no es así. La gente no decide por precio.
decide por calidad. Pero ¿qué hacer con la palabra precio? ¿O qué hacer con la estrategia de precio? Porque hay que ser sinceros, es decir, en muchos de los casos, pero un ratito no estoy dejando ver, me voy a ocultar, tenemos que establecer una estrategia de pricing, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es muy fácil comparar el precio, pero ¿por qué te van a comprar? Hay que hacer una oferta estándar, hay que hacer una oferta premium y hay que hacer una oferta ultra o de alto ticket, ¿no? Entonces los ingresos altos en algunas ventas son tu verdadera ganancia. ¿Por qué? Porque hay que establecer 3 categorías, obviamente, sobre el mismo servicio o sobre el mismo producto. No te olvides que los productos físicos los podemos manejar adicionalmente con servicios. Y ahí podemos entonces entrar a lo que significa una oferta premium o un alto ticket. Entonces, hay que saber empezar a trabajar con el desarrollo, obviamente, de lo que viene a ser una oferta mezclando producto y servicio. Entonces, ahí la cosa va a ser un poco diferente y vas a tener otros elementos para poder hacer la conversión más adecuadamente. También lo mismo, hay diferentes herramientas, hay diferentes estrategias que las vamos a ver en mayor profundidad. Pero hasta ahí ya tienes 6 puntos. Ahora nos vamos específicamente a lo que se vería, o sea, porque ya he comprado, a lo que significa después. O sea, en otras palabras, el tema no termina, y eso es algo que quiero que lo tomes muy en cuenta, porque mucha gente piensa que la cosa terminó cuando ya compró, listo, no importa. Eso no es un cliente, eso es un cliente esporádico. O sea, en realidad, eso es lo que se llama un consumidor. Hay una gran diferencia entre consumidor y cliente. El consumidor habitualmente, ¿qué es? El que te hace una compra una vez y no vuelve más. Ese es un consumidor. Un negocio no se hace con consumidores. Un negocio se hace con clientes. Alguien que repita la compra. Entonces, mucho cuidado. Cliente es alguien que te compra varias veces, si no es simplemente un consumidor. Entonces, para eso tienes que tener obviamente otro tipo de consideraciones. Y ahí vamos a nuestro tercer sector. Hay que dar una experiencia de clase mundial. ¿Qué significa esto de la experiencia de clase mundial? Esta experiencia implica de que hay que mantener a esos consumidores esporádicos para volverlos clientes. Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer toda una estrategia, no solo de bienvenida, sino también una estrategia que nos permita empezar a trabajar adecuadamente con lo que viene a ser el desarrollo propiamente de una relación hacia el futuro. ¿Por qué? Porque en el aumento del valor promedio de las transacciones está la ganancia. Un cliente me da mayor rentabilidad que un consumidor. Y me preguntarán, ¿pero por qué? Porque para atraer a un consumidor tienes que hacer toda una inversión. Un cliente no. Solo le tienes que hacer recuerdo que existes. Por lo tanto, la inversión es menor. Si nosotros lo llevamos a finanzas, eso significa que necesito más dinero, más presupuesto para conseguir nuevos consumidores o clientes. Pero que si yo aprovecho a mis clientes, yo puedo directamente empezar a trabajar con los mismos y por lo tanto son más rentables porque ya me conocen, ya tienen una relación con nosotros. Tercer lugar, tenemos que lograr referidos. Un cliente te da referidos, un consumidor no, porque no te conoce. Es la primera vez que te compra. ¿Cómo te va a referenciar? ¿Cómo va a hablar bien de ti si no te conoce? Entonces, otro de los elementos fundamentales. Entonces,
Para mantener valor hay que crear sistemas, hay que ser atractivo para compradores potenciales, hay que ser repetible y escalable. Y para eso necesitamos sistemas. Sistemas primero para identificar roles, para definir tareas y para crear checklist. Estamos hablando concretamente aquí de un CRM, un Customer Relationship Management. ¿Necesitas tecnología? Sí necesitas. Porque, o sea, si no, vas a tener que conseguir, digamos, cualquier cantidad, es decir, se podría decir un ejército para que puedas trabajar. Y no es lo adecuado, porque en un momento determinado, cuando estamos hablando de ejércitos, es obvio que no nos va a ser rentable. Y además, si tenemos una pyme, y estamos diciendo que al final nosotros hacemos de todo, es muy difícil, ¿no? Pero la tecnología me permite eso, y eso se llama automatización de tareas. Hoy los CRMs tienen valores totalmente relativos, son baratos, ya no son como antes. Yo me acuerdo hace 20 años, un CRM tranquilamente costaba $250,000. Hoy, un CRM de primera, como es Agile, CRM, o como es Bitrix, bueno, y hay una serie o Pipeline, o sea, porque siempre, ¿no? Hay que tomar en cuenta qué tipo, si eres una empresa mediana, pequeña, grande, si eres de servicios, si eres de productos, etcétera, ¿no? Cuesta desde el más básico, digamos, cuesta $9 al mes, lo que es, y es más, hay gratuitos. Entonces eso también lo vamos a ver en el curso, o sea, cómo implementar o cómo ver. Obviamente no vamos a profundizar, pero sí vamos a hablar de algunas herramientas tecnológicas que te van a servir en un momento determinado, tomando en cuenta qué tipo de negocio tienes. Entonces, cuando estamos hablando de CRM, estamos hablando hoy de poderosos sistemas, incluso gratuitos, ¿no? Como HubSpot. HubSpot es gratuito si tienes una empresa chiquita de 500 clientes, que ya es grande, sobre todo para Bolivia. Es gratis. Es gratis. Y no le estoy haciendo, digamos, ningún favor a ninguna de estas empresas, no, porque ninguna de ellas me promociona, ni yo soy, ni me sponsorea, ni nada por el estilo. Te estoy hablando de soluciones reales. O en momento determinado, cuando necesitas mezclarlo con un ERP, que es todo un sistema de gestión, hay algunos como ser Odoo, por ejemplo, Odoo, ¿no? O sea, pero Odoo se escribe. Y estos sistemas te permiten manejar el CRM con el ERP, incluso toda la parte de tus recursos humanos. Y las inversiones son básicas. O sea, el CRM cuesta, creo, si no me equivoco, $12. El ERP creo que cuesta $15. Y el sistema de recursos humanos está por los $8. O sea que por menos de $30 o por $30 mensuales tienes una solución, pero de primer nivel, a nivel internacional, ¿no? Y ya les digo, no es por hacer publicidad de estas marcas ni nada por el estilo, sino es para que tú te des cuenta que hay soluciones tecnológicas que hoy te pueden servir y que puedes implementar en tu empresa y que puedes hacer que esto te funcione de una manera diferente y que puedas lograr, obviamente, los objetivos que estamos hablando. Entonces, ahí viene, digamos, lo principal en el desarrollo de lo que viene a ser la parte de la sistematización. La sistematización lo es todo hoy, ¿no? Para poder empezar a trabajar, a desarrollarte y todo lo demás. En el punto 8 estamos hablando de lo que es el aumento del valor de vida. Este es otro de los puntos fundamentales que creo, o sea, para mí por lo menos es digamos, un concepto básico que deberías manejar, ¿no? Para poder aumentar ese valor del cliente, porque ya es un cliente, hay que establecer estrategias. Y en el punto 8 tienes que colocar qué estrategias vas a colocar para hacer eso, o qué vas a poner, digamos, ¿no? Entonces tienes que redactar. Y ahí puede ser incrementar los precios, hacer un upsell de productos adicionales y servicios, puedes hacer un upgrade, ahí viene los famosos conceptos que te estaba mejorando, que te estaba hablando sobre lo que es la mejora, ¿no? Mejora de funcionalidad, etcétera, que no necesariamente es del producto. A veces las mejoras y todo lo demás son de la funcionalidad, son del servicio que le das, son de la capacitación que le das. Yo les pongo un ejemplo
muy, digamos, muy cercano mío. En un momento determinado, mi socio, que es Jonathan, se puso de consultor de una empresa grande que vende en toda Latinoamérica cámaras y productos de seguridad. Esa empresa, que vende cámaras y productos de seguridad, tiene productos que, como en todas partes, se producen en China. Es obvio, China es la gran factoría del mundo, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿cuánto cuesta este producto? Si haces una comparación de cuánto cuesta una cámara para seguridad, o cuánto cuesta el sistema de alarma, etc. Si comparas con un producto chino normal, pese a que también este es chino, te revientan, ¿verdad? Por el precio. O sea, y dices, no tengo mercado. Bueno, ahí les voy a decir algo. Con este cliente lo que hicimos fue desarrollar sistemas de mejora. ¿Qué? Le aumentaron más lentes, le pusieron más colores, le pusieron remoto, le pusieron controlar desde el celular. Ya viene con todo eso. Ya viene con todo eso. Establecimos quién era nuestro mercado. Nuestro mercado eran las empresas, los que realmente, digamos, tienen un mayor. Entonces ahí es cliente. O sea, hicimos la hoja que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, me voy a saltar rápidamente, digamos, cada uno de los puntos y me voy a llegar, digamos, a este punto. El valor de por vida del cliente. ¿Cómo establecimos que esos clientes se quedaran con nosotros si podían en un momento determinado abandonarnos porque los productos de la competencia chinos, al igual que nuestros productos chinos, podían ser en un momento determinado hasta mejor? Les creamos cursos de capacitación para mejora de las empresas de seguridad. Sí. Ahí yo soy profesor y les enseño esto. Y les estoy enseñando cómo pueden mejorar no solamente sus sistemas de seguridad, cómo pueden mejorar la parte operativa, cómo la parte de distribución está mal vista y que además pueden ver a través de las cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desarrollar procesos, desarrollar todo lo que es un BPM, es un Business Process Management, cómo hacer métodos ágiles a través de Scrum, a través de Canva, etc. Se convirtió en un instituto y vos dirás, ¿pero un instituto de una empresa que vende cámaras de seguridad? Sí, hoy son líderes en la Argentina, número 1 en ventas. Y con todo eso, obviamente, también son los número 1 en Perú, en Colombia y en Chile. Y nosotros damos las clases desde la Argentina para todo ese mercado. Y obviamente, vuelvo a decirte, en los cursos les decimos, compre más cámaras. Jamás hablamos de cámaras. Jamás hablamos de decir, bueno, siempre, digamos, hay algún tema de seguridad que tiene que ver con esto. Lo que les estamos dando es cómo mejorar su negocio, cómo mejorar sus sistemas, cómo mejorar su rentabilidad. Entonces, si tienes una empresa que te está ayudando a mejorar tu rentabilidad, dices, claro, a ver, ¿qué más necesito? Eso es lo que, a esto va directamente, ¿no? Eso nos ha llevado a incrementar la frecuencia de compra, a reactivar viejos clientes, porque hay algunos que se fueron, porque se fueron por el precio. Dicen, bueno, no sé, finalmente estoy ahorrando 10, pero el valor agregado que me da esta otra empresa se llama Garnet. El valor agregado que me da Garnet es increíble, ¿no? Yo me quedo. Pero no solamente eso, hicimos cursos específicos, porque claro, hay sistemas que ya son más complejos, ¿no? Entonces, para capacitar a su gente en lo que es el arreglo. Al final, desarrollamos un negocio que ni siquiera es nuestro, de técnicos, que pueden arreglar sus cámaras y todo lo demás, que incluso ha incrementado el tema de repuestos, etc. Como consecuencia, el aumento del valor de por vida del cliente depende de tu estrategia de marketing. Entonces hay que tener foco en 3 métricas: los leads, el conversion rate y el promedio valor de la transacción para hacer todo esto. Pero ese es el concepto del aumento de valor de por vida. Y finalmente,
orquestando y estimulando la referencia. Los referidos son el elemento más importante dentro de una estrategia de marketing. Y en un momento determinado, ¿no? Alguien me decía, olvidarte, ¿qué voy a estar referidos? Es como pedirle un favor a mi tía de que me recomiende, de que me preste plata a mi tío, ¿no? No, o sea, me tengo que arrodillar para hacer eso. No, eso no significa. Te cuento que un cliente que está satisfecho, que está contento contigo, puede decirte, mira, ¿por qué no? Lo vas a buscar a tal persona que me parece que puede necesitar tus servicios, que me parece que pueden estar tus productos. Dejar abierto. Ahí hay un famoso término, el Net Promoter Score. ¿Qué significa el Net Promoter Score? ¿Y cómo funciona el Net Promoter Score? Entonces, ahí cuando nosotros estamos hablando del Net Promoter Score, estamos, no sé si alguna vez, obviamente alguna vez han tenido una relación con alguna empresa ya transnacional que te dice, nos recomendaría o estaría dispuesto a recomendarnos, es eso. Es decirle, mira, recomendarnos para ayudar a tus amigos, para verte y sentirte mejor, para ayudar a los propietarios del negocio. ¿Qué hacemos? ¿Un código de prueba? ¿Hacemos un determinado descuento? ¿Hacemos un regalo? No sé, depende de la estrategia que estableces. Pero ese Net Promoter Score lo que nos va a dejar muy en claro es que vas a tener detractores y promotores y personas neutras, que son concretamente los valores que vas a establecer entre los promotores, que serían concretamente las personas que quieren referirnos, y los detractores que no quieren saber nada de nosotros. Entonces, ¿cómo mejorar tu Net Promoter Score? Ahí viene, tienes que hacer toda una estrategia, porque en realidad vivimos de referidos. Es más fácil venderle a un referido que venderle a un frío, es decir, a un contacto en frío, a un prospecto en frío. Es más fácil venderle, obviamente, a un referido. Tienes normalmente el 50% del camino ya hecho. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de este 9º punto de la hojita, ahí tienes que establecer cómo vas a hacer este punto y qué estrategia vas a desarrollar. Ok, con lo que prácticamente les he enseñado en una sola hoja, esto tienes que colgarlo en tu pared o puede ser también, digamos, en un lugar visible, pero no debe ser más de una hoja y tienen que estar punteados los puntos más importantes que tienes dentro de estos, se podría decir, de estos parámetros para que para ti sea realmente algo importante. Ok, y ahí viene el punto. Pero plan de marketing hay en todo lado. Hay más de 10.500 sitios de YouTube hablando más o menos de lo mismo que me está hablando usted, o tú, si quieres, que ofrecen un plan de marketing desde 4 minutos hasta cursos gratis. Bueno, ahí hay un problema. Y te estoy hablando de 10.500 sitios de YouTube hablando de este término. Porque obviamente tengo las estadísticas y permanentemente. Y durante la pandemia, por ejemplo, han dejado, porque claro, la situación era tan terrible que nadie tenía un plan. Craso error. Los que hicieron plan sobrevivieron a la pandemia. Los que no hicieron plan están como están. Pero estos videos, mucho cuidado. O sea, hay mucho vende humo en YouTube. Normalmente hay gente que necesita, entonces sabe, pero porque es sencillísimo. Ahí donde dice most usage tags, o sea, y tienes las keywords y todos los demás, es re fácil tenerlo. Te dice completamente cuáles son las keywords sobre lo que tú puedes hacer un video para que tenga atracción. Bueno, entonces ahí sale plan de marketing, perfecto. Entonces haces un plan. ¿Qué haces? Ves algún tipo de artículo, buscas en el mismo Google, encuentras plan de marketing, o encuentras algunos libros resumidos porque ni siquiera te lees el libro, o encuentras en Wikipedia, haces un videíto de 4 minutos y listo. Bueno, mucho cuidado con los vendehumos.
tendrías que verte 10.500 videos, evaluar cuáles son y cuáles no. No necesariamente el ranking que te da YouTube es por contenido, sino es por la cantidad de vistas. Y las vistas no necesariamente implican de que están hablándote de lo correcto, de las fuentes adecuadas, que tuvieron la investigación adecuada, etc. No estoy diciendo que todos los videos sean malos, hay videos muy buenos. Es más, yo en el curso les voy a dar una serie de referencias de videos que deberían verse, de videos que les va a ampliar, porque no vamos a alcanzar a ver todo el programa, porque es imposible, son solamente 5 días que vamos a estar, ¿no? O sea, vamos a comenzar el viernes 6, vamos a seguir el sábado 7 solamente hasta el mediodía, luego vamos a estar el lunes, el martes y el miércoles, pero desarrollando todo el plan ya con las estrategias. O sea, van a haber cosas que para muchos que son nuevitos en esto les va a parecer medio difícil. No, yo les voy a dar todas las referencias, incluso los videos que se tienen que ver para poder entender bien de qué estamos hablando y ponerse al día rapidísimo. Ahora, para esto necesita ser un máster, necesita ser un ingeniero, un licenciado. No necesariamente este curso está dirigido a cualquier persona que tenga la necesidad de poder crecer y de poder sobrevivir, que tenga ganas de querer vender más y de querer sobrevivir en este mundo. Pero obviamente, esa es una de las grandes limitaciones que suceden con este tipo de videos, así que mucho cuidado, ¿no? Y otra cosa también, la mayor parte de los videos estos no están aplicados a la realidad latinoamericana, porque hay muchos que son, españoles, y Europa es otra cosa, ¿eh? Es más, yo normalmente en la Argentina pregunto, ¿de dónde sos? ¿De Capital? ¿De Jujuy? ¿De Tierra del Fuego? ¿De Mendoza? Porque incluso cada realidad es diferente. Y hay pocos ejemplos, así, específicos y concretos, y pocas experiencias. O sea, dentro de lo que significa marketing digital, yo llevo más de 20 años. Y en marketing tradicional, o digamos lo que significa el conjunto pleno, llevo más de 35 años. En diferentes empresas, en diferentes lugares, en diferentes países. No solamente como gerente de marketing, sino también como consultor, asesor, como coacher, como mentor, incluso mentor de algunos ejecutivos específicamente. No necesariamente, o sea, es una consultoría. A veces soy mentor de algunos ejecutivos que me dicen, mira, estoy queriendo hacer esto, no sé si está bien. ¿Qué opinas? Tú que has estado en esto, ¿qué opinas? Entonces, ahí soy mentor. Le digo, mira, me parece muy bien lo que estás haciendo, tal vez deberías tomar en cuenta esto más, y avísame. Entonces la persona viene y me dice, mira, estoy haciendo esto y esto lo he eliminado. Me parece bien o me parece mal. O no sé, yo creo que estás haciendo lo correcto, etcétera. Eso es ser mentor, ¿no? Coacher es totalmente diferente. Es darle las herramientas para que él se empodere, darle los conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser para una persona o puede ser para todo un grupo. Entonces, mucho cuidado con el tema del internet, del YouTube y todo lo demás. Hay mucho vendehumo. Cuidado con los vendehumos, porque lamentablemente, o sea, son personas inescrupulosas que lo que les interesa es tener mayor cantidad de likes, no importando si al final, o sea, se dicen de que te están ayudando, pero a veces no es así. Bueno, vayámonos directo, digamos, a lo que es entonces el plan del curso. En el curso, lo que vamos a ver es todo esto, pero ya en la forma práctica, cómo se hace, cómo aplicar el marketing 360, cómo conceptualizar el Agile Marketing, y para que ustedes lo puedan hacer en sus empresas o en sus organizaciones, porque esto también es para empresas no gubernamentales, por favor, también es para ONGs, etcétera, o sea, te sirve absolutamente para todo. Vamos a ver el plan de marketing en una sola hoja, ya con todos
temas específicos, ustedes pueden entrar a la landing page donde van a encontrar el desarrollo de cada uno de estos puntos y todo lo que incluye, ¿no? Vamos a ver inbound marketing, vamos a ver plan de medios, el manejo de leads y el manejo de clientes para que ustedes puedan tener una relación de cómo va todo esto, ¿no? Obviamente, dentro de un momentito vamos a poner el link de la landing page para que ustedes puedan ver, pero la mayor parte ha entrado a inscribirse a esta masterclass con la landing page, o sea que han debido ver, o si no pueden regresar a ver, digamos, los contenidos en mayor desarrollo. Eso sí, con herramientas y ejemplos latinoamericanos, para tu realidad, lo que no vas a tener, obviamente, en otros medios. Por otro lado, me estarás preguntando cuáles van a ser las fechas y los horarios. Del 6 al 11 de mayo, el viernes 6 de 19 a 21, el sábado de 9 a 13, el lunes de 19 a 21, el martes igual y el miércoles terminamos. En otras palabras, en 5 días vamos a hacer tu plan completo para que tú puedas aplicarlo ya desde el jueves. Vendría a ser más o menos ese el tiempo que tienes, ¿no? Por otro lado, también vas a tener un certificado equivalente a 20 horas académicas, que siempre son importantes para lo que significa tu currículum, para toda una serie de elementos, porque va a figurar las horas académicas y por lo tanto son contables para el desarrollo de algún tipo de calificación que necesites. También, si ya estamos, digamos, en el tema de algunos bonos que hemos estado estableciendo, nos dimos cuenta de que había inicialmente esto estaba diferenciado para lo que son socios de la Cámara y los que no son socios. Al final hicimos una sola oferta, igualamos, hoy el curso cuesta 500 pesos, o 500 bolivianos, perdón, que incluye, obviamente, el curso es presencial, virtual, streaming. No es un curso de videos. Ojo, no es que vas a entrar y vas a ver los videitos como habitualmente. No, es un curso presencial, como este momento es este streaming, ¿no? Por lo tanto, tú vas a poder preguntar, vas a poder hacer absolutamente todo. Te voy a incluir todas las plantillas que necesitas para esto, más la bibliografía actualizada, tanto de videos, algunos libros, como te hemos dicho que hay, digamos, el regalo especial, la oferta, el título, más un link. Si es que te faltaste a una de los cursos, va a haber un link de la grabación del curso que va a desaparecer después de eso, ¿no? O sea, después de la finalización va a desaparecer, pero si no entendiste algo, vas a poder ver, digamos, la grabación. Y te puedes inscribir inmediatamente, digamos, en este momento, que hay muchos sistemas de pago. Puedes hacerlo por el sistema tradicional, que es el depósito bancario o la transferencia. Ojo, no te olvides esa letrita chiquitita que dice que tienes que enviar el voucher vía WhatsApp a ese número para poderte emitir no solamente la factura, sino también para poderte inscribir, porque en el curso solamente van a ser aceptados en la sesión de Zoom las personas que estén inscritas. Ojo con esto, Bueno, en el tema del pago virtual, eso es muy sencillo, no tienes que hacer absolutamente nada, ya sea por el simple QR, si tienes Visa o Mastercard, por ejemplo, si estás en el exterior o si estás en el interior, no hay ningún problema, Visa o Mastercard, hay diferentes bancos, hay diferentes sistemas para que tú puedas hacer el método de pago que más te convenga. Por lo tanto, en este momento tú ya podrías, digamos, inscribirte sin ningún problema para que ya tengas ojo, también tenemos cupos limitados. Pero eso no es todo. O sea, a los presentes, como les decía, les vamos a regalar un ebook de Jonathan, el ADN digital, más un 20% de descuento en el próximo curso, que va a ser de Digital Commerce, dentro de la línea que estamos empezando ya a manejar específicamente con la Cámara, y también un 10% de descuento en cursos de la Cámara Nacional sobre otras temáticas que sí pueden ser, digamos, de tu interés. ¿Ok? Mauricio. Muchas gracias, estimado Iván. Ha sido una explicación muy interesante, abarcando justamente todos los ámbitos de lo que significa
el marketing moderno, ¿no? El marketing que estamos viviendo gracias a una pandemia. Entonces, y como decíamos en otros eventos, hemos avanzado lo que teníamos que hacer en un mes, o en, más bien dicho, en 5 años, en un mes. Entonces, es un curso muy oportuno, es un curso que definitivamente va a incrementar la potencia de las empresas en cualquier tamaño, ¿no? Tenemos una duda. Cualquier empresa puede hacer un plan de marketing, es decir, el tamaño o el producto es una barrera para poder elaborar un plan de marketing. Incluso puede ser, digamos, una empresa, un emprendimiento que en este momento se está desarrollando. El plan de marketing, vuelvo a repetirles, es uno de los elementos que te permite ser un triunfador. Como habíamos visto, hay varios factores que te llevan a lo que significa el fracaso de los emprendimientos. Y dentro de estos está el tema de marketing. Entonces, si tú tienes un plan de marketing, no importando si incluso eres un proyecto, te sirve para poderte apalancar. Porque de lo contrario, no vas a tener, o sea, todo este espectro que acabamos de verlo en una sola página, que deberías considerarlo, siendo o no siendo incluso empresa. Perfecto, estimado Iván. Y es costoso el diseñar un plan de marketing, es decir, la empresa cuando va a hacer el análisis de costos, ¿cuánto más o menos le podría llegar a significar a una pequeña o una gran empresa llevar adelante un plan de marketing como tiene que ser? Bueno, lo que pasa es que en este plano, como han visto ustedes, o sea, uno de los puntos que habíamos analizado, va a depender directamente de varios factores. Primero, si van a hacer publicidad, entonces ahí obviamente tienen que reservar un presupuesto para los medios publicitarios, ¿no? Pero es factible hacer un plan de marketing con muy poco presupuesto y solamente utilizar lo que significa nuestro crecimiento orgánico. En muchas de las oportunidades han habido empresas que no han invertido ni un solo peso en publicidad, pero han hecho crecimiento orgánico. Sin embargo, a veces hay que, digamos, contratar, como decía, un community manager y eso es un presupuesto. Pero no es un gran presupuesto. En momento determinado, esta capacitación, por ejemplo, que es gratuita, ya les sirve de mucho para poder elaborar. ¿Y cuánto están gastando? Nada. Entonces, va a depender básicamente de lo que quieras hacer. Ahora, no traten de hacer una estrategia imitando a las grandes empresas. Vuelvo a repetir eso, ¿no? O sea, no es lo mismo Coca-Cola que tu empresita. Tú puedes decir, sí, es una maravilla lo que... Hoy puedes hacer cosas similares con muy poco presupuesto y además el Internet te permite, con diseño gráfico, incluso mejorar a Coca-Cola. Así de simple. Así es, mi querido Iván. Muchas gracias por la presentación. Invitamos una vez más a toda la gente que nos está viendo a inscribirse. Estamos con los cupos abiertos. Como decía muy bien Iván, tenemos pero un cupo limitado, ¿no? No es para mucha gente, no es masivo, sino este es un curso muy personalizado, donde realmente vamos a tener resultados muy interesantes para las personas y para las empresas, sobre todo, ¿no? En la Cámara Nacional de Comercio pueden inscribirse al 237-8606, contactarse con Gonzalo Saucedo, también pueden contactarse directamente, también con Iván Aliendre, para poder trabajar. Hemos puesto en el chat, por si acaso, el tema de la página donde pueden registrarse, el link de inscripción. Pueden hacerle clic ahí y poner los datos y empezar a participar de este evento, que va a ser un evento que va a marcar época, ¿no? Gracias, Iván. Algunas palabras finales para despedirnos. Simplemente agradecer nuevamente a la Cámara por darme esta oportunidad, por esta invitación. Yo me siento muy contento de contribuir a mi país, porque la verdad me siento muy feliz de poder estar, aunque sea virtualmente, en el país y poder colaborar de esta manera con mi expertise y ver que en Bolivia es mentira que estamos, digamos, en la época de las cavernas. Bien simple. Ustedes se van a dar cuenta cuando suben a un minibús, cuando suben o entran a algún lugar, todos están con sus celulares. O sea, y hoy tenemos que aprovechar esa apertura digital que existe. Entonces,
basta de creer que somos la última piedra, el último escalón. No, eso no existe. Solamente el único que, digamos, hoy tenemos que saber superar son nuestros propios impedimentos, nuestras propias formas de ver todo esto. Y así vamos a poder superarnos. Creo que la cámara en ese aspecto está muy bien. Tienen ustedes ya incluso, digamos, todo el desarrollo de e-commerce con un e-commerce propio que están ayudando, digamos, a las personas. Es momento de aprovechar eso. Eso es un marketplace que digamos, permite poder empezar a crecer en todo lo que es la venta digital. Vamos a hacer más cursos ya específicamente para el tema del e-commerce, el digital commerce, no solamente conmigo, sino que también con otros profesores y amigos argentinos para el desarrollo de este tipo de capacitación. Y vamos a ver con mayor profundidad, digamos, todo lo que significa el hacer que Bolivia también entre en este mundo, pero de una manera mucho más rápida. Y contigo, que en este momento nos estás viendo más todo lo que significa el desarrollo propiamente de toda la parte digital de gestión de negocios, etcétera, yo creo que va a ser factible llevar al país a una muy pronta solución de sus problemas económicos. Así que, bueno, y no solamente del país, sino de ti, que como hemos dicho hace rato, lo que te interesa es obtener mayor ganancia. Así es, estimado Iván. Pueden contactarse en la cámara con Gonzalo Saucedo al 651-74 o 73425, ¿no? Estamos también poniendo el correo electrónico de Gonzalo Saucedo en el link para que puedan escribirle y empezar a inscribirse, ¿no? Para mi persona ha sido un privilegio estar con ustedes hoy, escuchar esta charla que ha sido muy interesante. De hecho, y a mí también me anima a participar de este curso, así que voy a estar ahí de estudiante. Va a ser una experiencia muy linda, 5 días para aprender cosas que nos va a durar para toda la vida, ¿no? No me queda más que agradecer una vez más a Iván por sus conocimientos, por su tiempo, y estaríamos viéndonos directamente el viernes para empezar este curso, ¿no? Muchas gracias a todos. Veo que gente de Chile nos escribe también, entonces vamos a de repente ver la manera de que participe gente desde Chile. No hay problema por el tema de, digamos, de que como todo esto es virtual y además tienen incluso para poder pagar, como hemos dicho en las formas de pago, tienen Visa y Mastercard, o sea que no hay problema si te encuentras. Ahora, si te encuentras en Timbuktu ya es medio difícil porque no sabemos cuál será su moneda. Así Pero es, si exactamente. son los países limítrofes y si estás en Pando, en Tarija, deberías aprovechar esta oportunidad o avisarles a tus amigos, a tus colegas, a otros emprendedores o a otros empresarios de que lo pueden hacer porque con estos sistemas virtuales es una maravilla en el sentido de que no hay limitación en cuanto a lo que es digamos, la capacitación y no importa en el lugar que te encuentres de Bolivia, puedes recibir de la misma manera. Antes era solamente en las capitales importantes que podías recibir una capacitación como esta. Ahora lo puedes hacer a través de toda Bolivia. Así que también invítenlos a sus amigos, vuelvo a repetir, amigos, amigas, empresarios, emprendedores y todos los que quieran participar, ¿no? Muchísimas gracias, Iván, por la aclaración. De hecho, sí, esta virtualidad ha roto todas las barreras geográficas, ¿no? Entonces, vamos por todo y los esperamos el día viernes en el diplomado con los links que les hemos pasado en el chat. Muchas gracias por todo. Para mí ha sido, como les decía, un honor y estaríamos viendo el viernes, ¿no? Muchas gracias por todo. Permiso, buenas noches y inscribámonos cuanto antes. Muchas gracias, estimado. Buenas No, las noches. gracias a ustedes. Buenas noches.
fraude en los diplomas universitarios y en los currícula de los profesionales está muy extendido en todo el mundo y su impacto es de una enorme repercusión social y económica. También influye en el prestigio de las instituciones universitarias y afecta negativamente a la empleabilidad de los alumnos más honestos. Un informe de la Comisión Europea alertaba en noviembre de 2017 acerca de la dimensión de este tipo de fraude y proponía entregar a los graduados universitarios un certificado digital de su titulación registrado mediante la tecnología blockchain. En BlockTag ayudamos a las instituciones académicas en la emisión de estos certificados digitales que se caracterizan por ser infalsificables, inmutables y perennes. Los alumnos pasan a ser los propietarios de este certificado que tienen siempre a mano y también en una aplicación en su teléfono móvil. Lo pueden compartir con terceras partes como empresas de selección de personas y departamentos de recursos humanos y su autenticidad puede ser verificada de inmediato y de forma gratuita. De este modo, las universidades, a la vez que mejoran la eficiencia de los procesos de selección, ayudan a sus alumnos, candidatos a nuevos puestos de trabajo, permitiéndoles destacar de entre los demás por la seguridad y veracidad de la información presentada. En los próximos tiempos veremos esta práctica incorporada de manera estándar a los procesos de reclutamiento de profesionales, acabando así con este tipo de fraude tan extendido.